¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los desafíos de México al llegar a la presidencia Claudia Sheinbaum el 1 de octubre con otra notable invitada, Ana Esther Ceseña, economista y analista internacional desde nuestros estudios aquí en Caracas. Ana Esther, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Encantada de estar contigo. Esther, Ana, estamos hablando de que se acerca el 1 de octubre y dentro de las preocupaciones, por lo menos de analistas como tú, está el tema de una posible militarización. Cuéntanos. Mira, en realidad esta militarización ya viene ocurriendo, o sea, ha ocurrido a lo largo de estos 6 años del gobierno de López Obrador, se ha ido avanzando en el posicionamiento de las Fuerzas Armadas en una serie de terrenos no solamente, digamos, militares, sino también civiles, o sea, hoy el ejército tiene a su cargo obra pública, tiene bancos, tiene aduanas, sí, ha ido como invadiendo esferas, digamos, de gestión civil, donde, pues en principio no deberían estar presentes. Sobre todo que la oferta de López Obrador cuando estaba en su campaña presidencial era regresaremos el ejército a sus cuarteles, ¿no? Porque esto no empezó con él, esto viene de un poco más atrás. La justificación es que tenemos una extensión amplia y profunda del crimen organizado en el país. Por supuesto, hay cárteles, los más importantes del mundo, que tienen su sede ahí y que además están disputando plazas. No es que están quietos ni... Y eso justificó que de repente empezara a crecer la presencia militar en todos lados, pero ha rebasado lo que tiene que ver con control de crimen organizado. E incluso tenemos el caso de que los lugares del país más militarizados, donde se supone que debería haber más orden, más control, es donde están ocurriendo las peores masacres que está realizando el crimen organizado. Es decir, en la disputa de plazas, por ejemplo, en la frontera sur de México, en Chiapas, es muy importante entre el cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa y, bueno, otros derivados de ahí, ¿no? Se están disputando el terreno, los militares están ahí, incluso se envían más militares para que controlen la situación y la gente está siendo desplazada de sus comunidades. Guatemala. Ahora tenemos refugiados en Guatemala, imagínate que se está invirtiendo, ¿no?, la historia, y la gente está saliendo despavorida porque tienen muchísimo miedo, porque llegan los criminales, no se sabe quiénes, llegan, disparan para todos lados y han matado mucha gente ya. Con Claudia, ¿qué va a cambiar? Claudia dice que eso va a seguir. ¿Más militarización o menos militarización? Claudia dice que eso va a seguir. Mira, ahí hay una clave y es que se creó una Guardia Nacional. La Guardia Nacional se entendió durante este periodo de López Obrador como una especie de bisagra entre la fuerza militar y la seguridad interna, pero la Guardia Nacional está concebida como una guardia civil, ¿no?, que en ese momento iba a funcionar en concordancia con los militares mientras se tomaba posesión de lo que sería el territorio interno, ¿no?, la seguridad interna. Esa Guardia Nacional, en verdad, inició ya militarizada. No me acuerdo cuántos son los miembros que conforman el consejo directivo, pero de esos miembros, digamos, si son 7, 5 son militares, ¿no? Entonces se ha mantenido así y López Obrador lanza ahora al final de su mandato una iniciativa para cambio constitucional en el que quede establecido que la Guardia Nacional pertenece a la Secretaría de Defensa Nacional, es decir, queda completamente en manos del Ejército. Y Claudia, el anuncio que hizo es que ella va a mantener esa política y que está de acuerdo con que la Guardia Nacional sea una guardia militarizada, ¿no?, que es la que
se supone que recorre todo el territorio, que es la que está en Chiapas, salvaguardando supuestamente el territorio y a la población, y que, bueno, por lo menos no ha estado funcionando como en teoría debería ser. Y eso pues, es una tónica que se mantiene. Claudia ha insistido desde el principio en que ella va a seguir con la Cuarta Transformación, que es el segundo piso de la Cuarta Transformación, y entonces, bueno, algunas cosas evidentemente se van a modificar, se van a agregar, pero algunas otras se mantienen dentro de la línea que estaba prevista. Una de ellas es esta, ¿no? La militarización. Ella habla también con muy buenos términos de la actuación del ejército mexicano y bueno, la sociedad, mucha gente dentro de la sociedad civil, pues ponemos en duda que la actuación del ejército mexicano históricamente no ha sido lo que deseáramos, pero también en este momento no lo es, porque no está sirviendo para los fines que se supone que ha sido propuesta su expansión y al contrario, está generando muchos problemas en muchas regiones del país. Un tema caliente en la relación con Estados Unidos. México tiene 3.000 kilómetros de frontera común, primer socio comercial de Estados Unidos, campaña electoral en Estados Unidos y están usando entonces la migración, y se refiere a la migración mexicana, como el chivo expiatorio. Entonces viene un Donald Trump, que tú te acuerdas que ya en su primer mandato empezó cuando anunció que se presentaba y sigue con el mismo discurso, que envenenan la sangre de los Estados Unidos, que son criminales o que son asesinos y que los va a sacar de un día para el otro, como él todo promete. Y entonces ahora supuestamente podría ser la candidata de los demócratas, Kamala Harris, que le había pasado Joe Biden el tema migratorio, entonces ya la empieza a demoler Trump a Kamala diciendo que es un fracaso. ¿Cómo ves que toda esa andanada de críticas y de desacreditación está impactando o no en la vida mexicana? No, impacta muchísimo, por supuesto, porque la migración se volvió un problema muy serio en el país a partir del momento en que se acuerda con el gobierno de Estados Unidos que vamos a ser un tercer país seguro, ¿no? Entonces, aunque no esté establecido así oficialmente, en los hechos está funcionando México como tercer país seguro. ¿Qué significa esto? Que los migrantes, como van hacia Estados Unidos por tierra, entonces tienen que atravesar México, vienen del sur. Entonces no son solo mexicanos, son principalmente de América del Sur, de otros lugares que llegan, de América Central muchísimo, pero incluso de África, de otros lugares llegan y transitan desde el sur de México hacia el norte. Esos migrantes pues antes pasaban, llegaban a la frontera y veían cómo entrar. Hoy se tienen que quedar en México mientras desde ahí hacen sus solicitudes de asilo y mientras no les responde a Estados Unidos que les acepte el asilo, tienen que quedarse en México. México está comprometido a mantenerlos en el país. Y eso lleva meses esperar el turno. Lleva meses, lleva años incluso, y se ha convertido un poco en un polvorín, en una olla de presión, porque también esto se establece sobre territorios donde de por sí la gente migra, porque hay condiciones que no le permiten, digamos, una reproducción adecuada, si se quiere, y entonces de por sí hay migrantes mexicanos, y con toda esta población flotante que ha llegado, pues el problema es serio, ¿no? Y el problema además se relaciona con actividades del crimen organizado. O sea, estos migrantes que llegan son secuestrados, a veces son llevados a, por ejemplo, granjas o rancherías donde el crimen organizado hace sus actividades, o son utilizados como tráfico de personas. O sea, es muy, muy serio lo que pasa. Y esa medida está vigente hoy. De manera que, por ejemplo, uno dice, bueno,
sí, todo esto que dice Trump, aparte de muy ofensivo y molesto, ¿no? Pero ¿será que realmente puede provocar un problema? Porque el problema ya está. Se va a agudizar seguramente, pero yo creo que se va a agudizar con ambos candidatos de manera diferente. Kamala Harris tampoco ha tenido una política muy, digamos, generosa con los migrantes tampoco. Y yo lo que vi durante el periodo pasado de la presidencia de Trump es que gritaba mucho, pero no hizo tanto. Es Sí, decir, el muro ese que prometió lo hizo poco y nada. pues no hizo nada de muro, ¿no? O sea, era pura campaña mediática, se acercaba a la frontera, decía, ya estamos haciendo el muro, nunca se hizo nada. Entonces, bueno, digamos que la situación en el terreno migrante tiene más que ver con esos convenios que con esas medidas escandalosas que propone Trump. Ana Esther, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ana Esther Ceseña, directamente desde nuestros estudios aquí en Caracas. Ana Esther, economista y analista. Y cuando regresemos, daremos una visión sobre la geopolítica mundial. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Ana Esther Ceseña, economista y analista internacional. Ana Esther, el petróleo cada vez es un jugador más importante en el mundo de la geopolítica, en el ajedrez del intento de control de los recursos naturales por los grandes países, las grandes, o entre comillas, grandes potencias. ¿Cómo ves tú entonces Latinoamérica en este juego geopolítico? Bueno, ahí en ese juego geopolítico, Latinoamérica con centro en Venezuela. Venezuela es el país que tiene el yacimiento petrolero más grande de todo el mundo. Entonces, fíjate, en este momento en que el Medio Oriente está tan complicado, que pues es el lugar donde más petróleo concentrado hay en el planeta, está tan complicado que de repente estos otros lugares fuera del Medio Oriente son clave para el control del recurso, y con el control del recurso, el control, digamos, del proceso político mundial de reproducción y de geopolítica, ¿no? Entonces, acá hay un elemento que es muy interesante porque el continente americano tiene una potencia instalada aquí. Bueno, la potencia, digamos, número uno todavía en este momento. Y esa potencia siempre ha calculado que los recursos que hay en el continente pueden ser utilizados para su beneficio y sus fines, ¿no? Y bueno, Venezuela es uno de esos lugares que tiene recursos que ellos necesitan y que quieren usar, ¿no? Por supuesto. Entonces allí, cuando tú piensas que la guerra en el mundo está como avanzando, no sabemos qué va a pasar, pero hay necesidad de mover mucho equipo de guerra, de mover muchos recursos, de contrarrestar presiones de otros lugares, de otros centros petroleros, pues para Estados Unidos, para su posibilidad de seguir contendiendo y manteniendo esa posición, el petróleo que hay en este continente es valiosísimo. Está el de Brasil, está el de México, pero bueno, Venezuela es el centro ahí más importante. Por eso incluso a veces estas políticas de sanciones se dirigen hacia un lado y no hacia otro. Siempre, casi siempre están relacionadas con recursos o con disputas políticas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rusia, hay todo este corredor que se está formando, digamos, para detener, para contener al Oriente, pues está relacionado con la posibilidad de tener acceso a esos recursos o de impedir que el otro tenga demasiado acceso también, ¿no? Entonces,
tienes ahí guerras avanzando, que son guerras por muchas razones, pero entre otras por petróleo. A pesar de que hoy estamos con esta catástrofe ecológica bárbara en el planeta y que se supone que tenemos que estar sustituyendo los hidrocarburos, pero bueno, eso va a tomar tiempo para que se dé. Y en esa pulseada, digamos, por el control a nivel mundial, o sea, a nivel geopolítico, ¿sigues percibiendo que América Latina la están tratando de que no salga de su rol de proveedor de materia prima cruda? Por ejemplo, decía Evo Morales, a mí me dieron un golpe de Estado porque cometí, dice él, el mayor de los delitos: querer industrializar el litio. Cuando tú quieres industrializar esta riqueza que tenemos en nuestra región, ups, te sacan, te hacen sentir el rigor y dice, usted quédese como está, mano de obra barata, recursos naturales. ¿Y te parece que América Latina está viviendo algún proceso distinto que ya no acepta claramente ser sometido a ese tipo de papel? Claro, evidentemente. O sea, incluso ese intento que mencionas de Evo es parte de lo mismo. O sea, no se quería industrializar el litio ahí porque era una manera también de controlar el producto realizado a partir del litio. O sea, no solamente el yacimiento, sino tener un mayor margen de maniobra, una soltura para relacionarse con el resto del mundo. Y mira, eso está pasando no solamente, sí hay un intento de primarización de América, pero sobre todo hay un intento otra vez de cerrar el continente, porque este continente se está abriendo mucho. Hay muchas relaciones con China en terrenos diferentes, hay acuerdos con Rusia importantes, está incluso la presencia de Irán, que nunca había sido como ha sido últimamente, o sea, visitas protocolares que se hacen que llevan como a una diversificación de relaciones, no necesariamente a un cambio brusco, pero sí a una diversificación. Todavía América Latina está entregando, digamos, sus recursos a través del comercio a Estados Unidos en la mayor parte, pero ya empieza a ser diferente y eso es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, por un lado, porque se deja de disponer de alguna cierta cantidad de recursos, pero por otro lado, porque el que entra de algún modo hace posición, ¿no? Se establece de algún modo. Hay inversiones chinas en muchas partes del continente y eso, por ejemplo, en México se ve muy bien, porque México, como es el país pegado a la frontera, entonces hay esta famosa historia del nearshoring, ¿no? Ahora las inversiones llegan a México porque está al lado el mercado de Estados Unidos y porque de esa manera pueden, como estamos en América del Norte, pueden entrar más fácilmente. Y la pelea mucho en estos últimos meses ahí ha sido que México tampoco debe admitir la entrada de la inversión china, que tienen que restringirla, que no a los coches chinos, pero sí a los de Elon Musk. Es decir, toda esa pelea está ahí instalada porque es la frontera de Estados Unidos y tienen mucho miedo de que pues están perdiendo su capacidad de reproductiva. Es más, el país internamente no es autosustentable, es sustentable a partir de sus relaciones con el exterior, de lo que produce en el exterior. Y entonces, de repente, un espacio frágil desde ese punto de vista de la economía, digamos, de sustento, con China alrededor, pues es algo que quieren cuidar mucho, ¿no? Tenemos 3 o 4 minutos más, Ana Esther, y el tema del BRICS. ¿Cómo juega en esta geopolítica mundial? Y para América Latina, ¿qué tipo de impacto, si alguno, puede tener? Bueno, el BRICS es importantísimo desde mi punto de vista porque ha sido el espacio que de repente articula a
los otros países más importantes del mundo, ¿no? Lo que no es Estados Unidos, ni siquiera Estados Unidos con su asociación con Europa, lo que se ha dado en llamar el Occidente colectivo, sino que tú vas a tener ahí China, India, Rusia, semejantes potencias. Irán, Arabia Saudita, Emiratos ahora que Árabes creció Unidos. hacia esa región, que además es la región, fíjate qué interesante, no solo petrolera también, sino es el lugar de tránsito principal de mercancías, entre otras el petróleo, entre Oriente, Occidente, La ruta de etcétera. la seda. Entonces, claro, ahí está clarísima y toda esa parte ha sido de algún modo tomada por los BRICS, con muchas contradicciones internas, es heterogéneo, pero empieza a ser una potencia en sí misma la que se aglutina en este espacio y bueno, para América imagínate lo importante que es. Ya está Brasil ahí, pero bueno, hay otros que quieren ingresar, como Venezuela, como hay varias propuestas de ingreso, hay varios que se han propuesto como observadores, en fin, es como un polo de atracción muy importante en este momento y eso no solamente cambia la lógica geopolítica, sino los imaginarios también. O sea, la gente empieza a darse cuenta que mirar hacia Estados Unidos no es la única posibilidad, ¿no? Como para avanzar, para salir de acuerdo con sus proyectos, sino que hay otros espacios que incluso son más generosos, ¿no? Son más permisivos. El nuevo Banco de Desarrollo Sur. dirigido por Dilma Rousseff, el banco de alguna forma del BRICS. Así es. Ya que incluso tú te acuerdas que tremendas inundaciones en Río Grande do Sul, en Brasil, y el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS le presta 1.100 millones de dólares al gobierno de Lula para ayudar a los damnificados. Quiere decir que ya hay hechos concretos, que existe otro protagonista. Está funcionando, ¿no? Está funcionando y está funcionando también en cuanto a las metodologías de articulación entre los países, ¿no? Países que estábamos acostumbrados a ver como muy proclives al occidente y a las políticas occidentales, de repente ahora están como dudando, como con un pie de cada lado, puede ser la India, puede ser incluso Turquía con sus vaivenes, y son países muy, muy importantes que pesan ya todos juntos en ese equilibrio mundial, pues lo desequilibran, ¿no? Ana Esther Ceseña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación.